El evangelio de hoy, que ha sido tomado de Mateo capítulo 20, versículos 17-28, está por un lado el tercer anuncio de la pasión y además la petición de la madre de los Zebedeos. Nos pone delante de dos situaciones, digamos así, o dos actitudes que a veces tomamos ante la realidad que vive la gente. Por un lado, la indiferencia, y por otro lado también, de manera casi que resultado de la indiferencia, la ambición. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Texto de Mateo 20, 17, 28. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella respondió: Concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Jesús le replicó: ¿No saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: Sí podemos. Y él les dijo: Beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo es consciente de su muerte y resurrección próxima. En cambio, los apóstoles aparecen en una situación semejante a la que tuvieron en las dos primeras predicciones, las cuales se dieron antes y después de la transfiguración. Y de hecho, cuando pensamos en el momento de la transfiguración del Señor para Pedro, Santiago y Juan, se esperaría que ese momento se convirtiera en una luz, en una fuerza que les ayudara a entender la grandeza de Cristo. Pero sin embargo hay incomprensión, ellos no comprenden y en cierta manera se asombran por las palabras del Señor. Ellos no podían lograr entender y lograr hacer como ese puente entre el medio ambiente de ese Mesías que ha venido y que empiezan a conocer, y aquellas ideas que tenían de un Mesías que triunfaba, de un Mesías que estaba por encima de la muerte, digámoslo así. Entonces es un momento difícil, pero allí vamos a encontrar una visión que reflejan los dos apóstoles, o más bien la mamá de los dos apóstoles. Al menos en este texto es la mamá, como con respeto para no herir los sentimientos de Santiago y Juan, pero en los otros dos evangelios son directamente ellos los que se acercan a pedir esto. En este se habla que es la mamá que lo hace. Sin embargo, vemos incomprensión de un Mesías que duele, un Mesías doliente, un Mesías que sufre, y es difícil para ellos entender que lo que está hablando él es de un reino que es espiritual. Es muy difícil para ellos entenderlo. Incomprensión, completa incomprensión y en cierta manera indiferencia. Como les decíamos en San Marcos, la petición está directamente hecha por Santiago y Juan, y Mateo es Salomé. En este texto de Mateo, Salomé es su mamá la que
la que hace esa petición. Se pide para los dos, para ellos justamente que tengan un puesto a la derecha y otro a la izquierda. En cierta manera es como mirar el reino como un reino terreno, mundano. La petición no solamente estaba hablando de tener un puesto de honor, sino más bien lo que nos quiere presentar o plantear aquí es más bien el hecho de tener no solamente un honor, sino tener el mando, el dominio, el poder, digámoslo así, sobre, no sé, sobre el reinado, sobre el lugar donde él fuera a convertirse en rey. La respuesta de Cristo es clara en dos aspectos, es los que nos presenta el texto de hoy. El primero es tratar de aclarar un poco ese enfoque que ellos tienen de entender este reino como un reino terreno. Y les hace caer en cuenta que una de las consecuencias de esto que va a vivir es el sufrimiento. O sea, es un rey en el sufrimiento, en la prueba que se le va a presentar, ¿sí? Para los judíos era muy frecuente que la imagen del cáliz era presentado como un signo de alegría, de fortuna. De hecho, pues esto venía de las fiestas que hacían, donde el cáliz era el vaso, digamos así, donde se servían las bebidas, el vino, y entonces se convertía en un símbolo de felicidad, de alegría, de jolgorio. Sin embargo, de un momento para adelante empezó a cambiar un poco esa concepción y se empezó a dar un sentido de la venganza de Dios, de un Dios que está harto del hombre, y entonces como que esa ira de Dios, si lo podemos llamar así, se personifica en el cáliz. ¿Sí? Ese es el significado que se le empieza a dar. Significado de desgracia en cierta manera y de sufrimiento. Isaías 51, 17 nos dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano del Señor el cáliz de su ira, porque el cáliz del aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Ezequiel 23:31 también es un texto que nos habla justamente en ese sentido del cáliz. Dice así: en el camino de tu hermana anduviste, yo pues pondré tu cáliz en tu mano. Así ha dicho el Señor: beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te encarnecerán. Serás lleno de embriaguez, de dolor por el cáliz de soledad y de desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. Igual, quizás es más común para nosotros el vocabulario del Apocalipsis. En el capítulo 15, versículo 7, también se hace una referencia en el sentido que la hace Jesús del cáliz, y es en la parte donde habla de los vivientes. Dice: uno de los 4 vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Entonces, cuando habla de ese cáliz, cuando le pregunta, ¿serán capaces de beber este cáliz?, está hablando del cáliz del sufrimiento que se le va a presentar al Señor. No solamente el cáliz de estar sentados en una mesa, en una fiesta, no es eso lo que está hablando el Señor. Está hablando justamente de la prueba que trae de por sí este camino que el Señor los invita a elegir. A la pregunta de si están dispuestos a beber el cáliz, pues ellos le contestan que sí. En algún evangelio se habla, además del cáliz, se habla del bautismo. Están dispuestos a sumergirse en el bautismo con el que se han de bautizar. Es justamente un bautismo de dolor, ¿verdad? Yo no sé qué tan fácil y qué tan rápida fue su respuesta. Bueno, al menos se nota que la respuesta fue rápida en el texto, pero en la realidad puede uno dar respuestas apresuradas a algo que va a ser en sí para uno un sacrificio bastante grande, ¿sí? Ellos dijeron fácilmente que sí, y sabemos también que en cierta manera tuvieron que beber esos cáliz de los que nos está hablando. De hecho, Santiago el Mayor sufrió el martirio en el año 44 por orden de Agripa I. Es un hecho que aparece en el capítulo 12, versículo 2 de los Hechos,
donde fue decapitado. Y aunque Juan murió en una edad avanzada, según entendemos, de muerte natural, pero tuvo que ser desterrado a la isla de Patmos, a la isla donde sufrió, ¿sí? Allí sufrió muchísimo y fue torturado en cierta manera, de una manera difícil, y Dios lo salvó milagrosamente de la tortura, de esas torturas, digamos, le permitió continuar con vida. Pero tuvo que sufrir el sufrimiento, digamos así, del cáliz que tuvieron que beber. Les habla de servicio el Señor, pero la madre de Santiago y Juan pide para ellos honor. Exactamente lo contrario de lo que al fin y al cabo Jesús les ha inculcado en su camino. Y no es de extrañar que los otros discípulos reaccionaran de una manera, digamos, no tan gustosa, ¿sí? Porque es que ellos también querían lo mismo. Ellos también se habían hecho ilusiones de que quizás estarían ellos sentados uno a la derecha, a la izquierda, y ahora estos dos vienen y se les adelanta. Entonces no fue fácil para los discípulos esto, no porque los discípulos tuvieran claro cuál era el camino de servicio y de humildad que debían seguir, sino porque también estaban llenos de ambiciones. Los criterios de aquellos apóstoles eran exactamente los criterios que vive la gente hoy, que vivimos nosotros. Poder, prestigio, éxitos humanos. Mientras que si miramos a Cristo, nos habla de entrega de sí mismo, del servicio a los demás. No precisamente buscando los puestos de honor, como estaban pensando o viviendo los hijos de Zebedeo o todos los apóstoles en cierta manera. Ser cristiano no es fácil. Es más fácil no serlo. Enseñar la fe no es tan fácil. Es menos difícil no enseñarla. Pero las consecuencias son previsibles. Si se sigue a Cristo, se debe estar listo para los sufrimientos que inflige el mundo. Si no se sigue, no se necesita estar listo para lo que viene, la perdición. Dos palabras terminan sintetizando el texto de hoy, como lo decíamos desde el comienzo: indiferencia y ambición. Los apóstoles que en las dos veces anteriores, porque esta es la tercera vez que les anuncia la pasión, las dos veces anteriores que el Señor les habló de la muerte y que le esperaba y de lo que iba a pasar esta pasión, actuaron con un poco de asombro, de incomprensión también. Pero ahora vemos en el texto silencio, sentimos silencio. Un silencio que termina siendo indiferencia. Justamente después de hablarle de esa cruz que le espera, del sufrimiento que le espera, estos andan pensando en puestos de honor. Viene la pregunta de la madre de los Zebedeos, en ese momento justamente: concédeles un privilegio a mis hijos. La buena noticia es que al final el cristiano no va a vivir toda la vida indiferente. Y esa es la acción que termina envolviendo a la persona. Un alma llena del Espíritu Santo no puede permanecer indiferente. No puede permanecer apática, impasible, con desgano ante lo que está pasando. Pues el fuego del Espíritu llena de vitalidad, esa vitalidad que hizo a los apóstoles, que al comienzo no comprendían nada, tuvieran esa parresía, ese valor, ese ánimo para salir de su ensimismamiento y llevar a todos los rincones del mundo conocido el mensaje de Cristo. Las motivaciones para estar con Cristo puede que no sean las correctas, pero de la misma manera que la iglesia no es guarida de santos, sino refugio de pecadores, como en un hospital, o como nos dice el Papa Francisco en su invitación bastante gráfica: la iglesia debe ser un hospital de campaña. No significa estar al lado de las guerras como las que se viven en este mundo, sino de esa guerra que hay cada día, en cada lugar donde hay un ser humano, en cada pueblo. Hospital de campaña donde llegan los heridos, aquellos que han estado peleando los combates y que casi los pierden, no los están perdiendo. Es la vida del cristiano, ser como un hospital. El cristiano que se abandona en Cristo
poco a poco va comprendiendo aquello que es incomprendido. Y que poco a poco se pasa del asombro, del simple asombro, o de la simple ambición por los puestos de poder a estar dispuestos a beber el cáliz. Ese debe ser el camino que el cristiano recorre, un camino en el cual se deja enseñar y transforma toda su indiferencia en misericordia, toda su ambición en entrega. A un cristiano le puede parecer que en medio de este mundo es mejor contemporizar. Es que es más fácil contemporizar. Es más fácil decir lo que nos presentan los medios de comunicación y quieren que digamos. Es mucho más fácil hacerlo. Mucho más fácil seguir la corriente de este mundo que va para el despeñadero. Es mucho mejor seguir las consignas que todos quieren, ¿sí? Pero el camino de la Pascua es el camino de una vida nueva, de la renuncia al mal, de la imitación de un Cristo que se entrega totalmente, que nos enseña a no buscar esos primeros puestos, sino al contrario, ser servidores de los demás, cosa que en este mundo parece ridícula. Hoy el servicio se lo dejamos al gobierno, y la gente espera que el gobierno les dé, y la gente espera que el gobierno solucione el problema de otros, de aquellos que necesiten. No es así. Esa situación debe solucionarse desde el punto de vista de la caridad, de la misericordia. Aquellos discípulos de Jesús que en esa ocasión no habían entendido nada, entre ellos el mismo Pedro, ¿verdad? Van a madurar después. No solo darán ese valiente testimonio de Jesús a pesar de las persecuciones y las cárceles, sino que morirán mártires. Morirán entregando su vida por el Maestro. Contemplemos un tanto estas palabras a la luz del Evangelio y del mensaje de Cristo. Interpretémoslas después de que el Señor les anuncia, después de que el Señor muere y resucita, y después de que la acción del Espíritu Santo mueve a los apóstoles a actuar con valentía. Pidámosle al Señor que en esta contemplación vivamos un momento más bien de descubrir nuestras indiferencias ante el dolor. Sintamos misericordia ante el dolor del hermano que sufre. Sintamos misericordia ante el dolor y el hambre del mendigo. Sintamos sensibilidad ante aquella persona necesitada de cobijo. Pensemos en nuestras ambiciones. ¿Cuáles son mis ambiciones? ¿Qué ambiciono yo en la vida? ¿Cómo estoy tratando de controlar mis mismas ambiciones? ¿Cómo estoy pidiéndole a Dios que mi única ambición sea tenerlo a Él en mi vida? Quiero que oremos con el Salmo 131, un salmo quizá el más corto de los salmos, un salmo que nos habla justamente de este sentido de tener un alma, un corazón que no se llena de ambiciones. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. No he tomado un camino de grandezas ni de prodigios que me superaran. Al contrario, tranquila y en silencio he mantenido mi alma, como un niño saciado que se aprieta a su madre. Mi alma en mí nada reclama. Que Israel cuente con el Señor de ahora y para siempre. Amén. Bueno, apreciado pueblo de fe, llega el tiempo de actuar. Y las actuaciones, la acción para este día es: busquemos la ambición. No me refiero a que seamos ambiciosos, sino que busquemos la ambición en nuestra vida. ¿Qué cosas son acciones de ambición para erradicarlas de la vida? Para no ambicionar de la manera que el mundo lo hace. También revisemos un poco la indiferencia. Pensemos y pidámosle al Señor hoy, y sobre todo actuemos con sensibilidad ante la necesidad del hermano que está a nuestro lado. Gracias por este tiempo que comparten conmigo. Les deseo una jornada llena de bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.